En estos últimos tiempos en donde la Iglesia está sumergida en este sábado santo, más que nunca acudamos a María Santísima, Reina y Madre de la Iglesia, Reina de los Apóstoles y de los Mártires, para que ella nos enseñe a orar en el Espíritu de Dios. Ella que es esposa fidelísima del Espíritu Santo, nos enseñe a acercarnos al Padre por Cristo en el Espíritu, con un espíritu contrito y humillado, a ser verdaderamente cristianos orantes y penitentes, a la espera de la parusía, con fe, con esperanza, con caridad ardiente en nuestro corazón, sabiendo que Dios es más grande que nosotros, que nuestros proyectitos no son su gran proyecto de amor, que nuestra vida, nuestro tiempo, no depende de nuestras cualidades y poderes, sino de Dios y de su santa voluntad cumplida en nosotros. Le pedimos al Señor esa humildad de saber orar, saber qué orar, saber cómo orar, para que el Espíritu Santo siga penetrando, trascendiendo, invadiendo nuestras vidas y jamás caer así en la impiedad, en la desesperanza o en la apostasía, en este espíritu de rebeldía que está hoy en tantos grupos cristianos que piensan que son más inteligentes de Dios, más sabios que Dios, más fuertes que Dios. Y no se dan cuenta que el Señor nos está pidiendo la oración del penitente, del humilde, del abatido que se estremece ante sus palabras, el hombre orante que ante el Rey solo le suplica clemencia, compasión, misericordia y salvación. Que el Señor nos conceda esta gracia en este cenáculo de María, en este tiempo mariano por excelencia que es la preparusía. Por eso la Virgen Santísima anunciaba el triunfo de su corazón inmaculado, porque es el sábado santo de la Iglesia, y el sábado santo de la Iglesia tiene unas puertas que son las de su corazón inmaculado, la puerta del santuario de Dios que abriéndose nos manifiesta la gloria del Salvador que viene a juzgar a vivos y muertos, a Cristo mismo, Rey y Señor de la gloria, que viene a nuestras vidas, a nuestros corazones, para todos aquellos que han perseverado en la oración que el Espíritu quiere, no en la que nosotros deseamos. No se puede manipular la fe, no se pueden manipular los sacramentos, no se puede manipular la doctrina, no se puede manipular a la esposa inmaculada de Jesucristo, la Santa Iglesia de Dios, que en la comunión de los santos y en comunión con los papas verdaderos, con la tradición apostólica, enraizados en Cristo, que nos presenta y nos enseña las Sagradas Escrituras y nos invita para que pidamos con fe aprender a orar. Seamos siempre fieles. No se puede manipular a Dios, y Dios jamás entra en contradicción. Dios solo es la pura verdad, y en esa verdad y en ese espíritu de verdad es donde le pedimos al Señor orar como penitentes, como peregrinos en la fe, en la debilidad, en la vulnerabilidad de lo que somos, criaturas creadas a imagen de Dios, pero que hemos recibido el santo bautismo, hemos sido sumergidos en la debilidad de nuestra carne, en el glorioso testimonio de Cristo, en su santo bautismo de gracia y de bendición. Nos hemos sumergido en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Y ahora resucitados, seguimos en la debilidad de nuestra carne, gimiendo en nuestro interior, con gemidos inefables, con dolores de parto en este valle de lágrimas, pero con una esperanza cada vez más fuerte y creciente. Le gemimos al Señor y le pedimos en nuestra debilidad su fortaleza, su espíritu de oración, su espíritu de intercesión, que nos unamos cada vez más a su santa voluntad, a su requerimiento, a la penitencia que hoy nos exige nuestra alta tradición, a la fe, a la esperanza, al amor, a la Santa Iglesia, que es quien nos ha dado a luz, al cuerpo místico de Cristo, por todas las faltas que le hemos ocasionado, todas las heridas que le hemos provocado, con nuestro pecado, con nuestra omisión, con nuestra falsedad, con nuestra traición al Señor. Que el Señor nos conceda esta gracia en este sábado santo, estar con María sumergidos en este santo bautismo, renovando la gracia de la oración continua al lado de María, con María, por María, para preparar así nuestra morada, nuestra casa, nuestro hogar, a la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
La Biblia, escuela de oración. Sin embargo, la mayor imperfección de nuestra oración no es la que reside en el objeto de la oración, sino la que reside en el sujeto de la oración. No es la incluida en el sustantivo mala, sino la incluida en el adjetivo mali. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, rectificando sobre todo la fuente misma de nuestra oración, que es el corazón. Él nos enseña a orar no ya como malos, sino como buenos, entre comillas, con actitud de hijos, no de esclavos. Y es sobre todo este punto el que queremos dejarnos instruir por él en esta meditación. San Pablo afirma que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inenarrables, y diciendo que el Espíritu ora, es como si dijera, nos hace orar. Si pudiéramos descubrir por qué y cómo ora el Espíritu en el corazón del creyente, habríamos descubierto el secreto mismo de la oración. Pues bien, a mí me parece que esto es posible. El Espíritu, en efecto, que ora en nosotros secretamente y sin estrépito de palabras, es el mismo idéntico Espíritu que ha orado a las claras en la Escritura. Él, que ha inspirado las páginas de la Escritura, también ha inspirado las oraciones que leemos en la Escritura. En cierto sentido podemos decir que nada hay más seguro y más claramente expresado que estos gemidos inexpresados del Espíritu. Si es verdad dogmáticamente que el Espíritu Santo sigue hablando hoy en la Iglesia y en las almas, diciendo de modo nuevo siempre lo mismo que ha dicho por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras, también es verdad que ora hoy en la Iglesia y en las almas, como ha enseñado a orar en la Escritura, el Espíritu Santo no tiene dos oraciones diversas. Nosotros, pues, debemos acudir a la escuela de oración de la Biblia para aprender a concordar con el Espíritu y a orar como ora Él. ¿Cuáles son los sentimientos del orante bíblico? Tratemos de descubrirlo a través de la oración de algunos grandes amigos de Dios, Abraham, Moisés, Jeremías, que la Biblia misma presenta como los máximos intercesores. Jeremías 15:1, segundo de Macabeos 15:14. Lo primero que sorprende en estos orantes inspirados es la gran confianza y el increíble valor con que hablan con Dios. Nada de ese servilismo que los hombres acostumbran a asociar a la palabra oración. Hoy a toda esta papolatría en torno a un anticristo como Bergoglio y toda esta falsa iglesia que dice orar cuando no ora en la verdad del Espíritu, cuando no se está dirigiendo a Dios ni es inspirada por Dios. Conocemos bien la oración de Abraham en favor de Sodoma y Gomorra, Génesis 18:22 y siguientes. Hoy todos los verdaderos cristianos tienen que orar por esta gran Sodoma y Gomorra, que es la tierra actual. Abraham empieza diciendo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Como diciendo, no puedo creer que tú quieras hacer una cosa parecida. No entiendo este sábado santo tan desgarrador. Esta iglesia así en penumbras, como eclipsada en su potencia, en todo su valor y su esplendor. Abraham decía así, no puedo creer que tú quieras hacer una cosa parecida. A cada sucesiva petición de perdón, Abraham repite, me he atrevido a hablar a mi Señor. Su súplica es atrevida y él mismo se da cuenta, pero resulta que Abraham es el amigo de Dios. Isaías 41:8, y entre amigos se sabe hasta dónde se puede llegar. Moisés aún va más lejos de su atrevimiento. Tenemos un ejemplo extraordinario en dos textos, en el capítulo 32 del Éxodo y en el capítulo 9 del Deuteronomio. Después de que el pueblo se ha construido el becerro de oro, Dios dice a Moisés, levántate, baja de aquí enseguida, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Moisés responde diciendo, ¿son tu pueblo la heredad que sacaste con tu esfuerzo poderoso y con tu brazo extendido? Deuteronomio 9:12, Éxodo 32:7.
La tradición rabínica ha recogido bien el sobreentendido que hay en las palabras de Moisés cuando hace decir al caudillo: cuando este pueblo te es fiel, entonces es tu pueblo, que tú has sacado de Egipto. Pero cuando te es infiel, entonces es mi pueblo, que yo he sacado de Egipto. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida que sustenta el pilar, Madre de nuestra España, Maestra de la paz, honor de nuestro pueblo, dulzura y bondad. Desde tu bello trono velas la verdad, hasta que conquistemos nuestra heredad. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Abre ya tus brazos, Madre Virginal, tiende ya tu manto, queremos tu santidad. Puente, escala y agua del peregrinar, la más firme roca, trono Maranatá, fuente de la gloria y fuente del pilar, la más firme roca, trono Maranatá. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida, trono Maranatá. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida que sustenta el pilar, Madre de nuestra España, Maestra de la paz, honor de nuestro pueblo, dulzura y bondad. Desde tu bello trono velas la verdad, hasta que conquistemos nuestra heredad. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Abre ya tus brazos, Madre Virginal, tiende ya tu manto, queremos tu santidad. Puente, escala y agua del peregrinar, la más firme roca, trono Maranatá, fuente de la gloria y fuente del pilar, la más firme roca, trono Maranatá. Empuñad las armas del rosario en flor, soldados de Cristo y del trono de Dios. Ave Santa María, Reina Celestial, árbol de la vida, trono